Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana y también del cuarto día de la cuenta del Sefirot Omer, la cuenta de las gavillas. Bueno, tenemos precisamente en el Adal Shabbat, la partición del Shabbat, ese desafío de responder a todas las preguntas, esto con habilidad, la responsabilidad que tenemos de mostrar lo que realmente sucede y está sucediendo y seguirá sucediendo en un día como este. Atalá Shabbat de el Shabajol o el Shabbat grande, el cual tenemos una porción exclusiva que tiene que ver pues con la salida de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Y también tenemos en el transcurso de la semana, vamos a tener el día martes para el amanecer del miércoles, el Shabbat, el Shel Shevi Pesa, o sea, el día séptimo del Pesa. Y en el próximo Shabbat tenemos la porción número 26, Shemini, en el octavo día. O sea, la manera de cómo interpretar. En hebreo la palabra para interpretar es lefatá. Lefatá quiere decir interpretar o abrir el rollo. La Torá, la instrucción para la vida nos enseña que salieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y porque realmente las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor para destrucción de toda fortaleza que venga en contra de la Torá. O sea, el enfoque distinto, diferente a lo que dice la Escritura. Por eso, esas son las armas de nuestra milicia. Entonces aparece en el Shabbat Shevit, en el Shabbat del Pesa, del séptimo día del Pesa, la apertura del mar, con los 72 nombres y las estructuras angelicales que provocan la apertura del mar y el paso de Israel en seco. Eso se llama el Shevit Shel Pesa, el séptimo día de Pesa. O sea que ese día es un día de agradecimiento por nuestra liberación y por nuestra redención. Entonces, pues se abrieron las aguas, se separaron las aguas, como dice las Escrituras en el principio, que el Eterno separó las aguas de las aguas. Esta separación es, en la esencia, separar los límites de la conexión con nuestra... realmente el límite lo establecemos nosotros cuando estamos conectados con el humano. Si nos conectamos con el humano tenemos imposibles. Si nos desconectamos del humano, entonces nos conectamos con lo divino. Y allí aparece lo ilimitable, lo que siempre es posible y fácil para el Señor, para el Eterno. Entonces, de eso se trata la apertura del mar. Que el problema del humano es ser humano, porque se desconectó de lo divino. Ahora la solución es reconectarnos con lo divino. Entonces vienen aquí los sucesos que son no son historias sino códigos de lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Soltar al ladrón que nos roba la identidad. Cuando Yeshua primero le quitaron los vestidos, le pusieron una corona de espinas y le colocaron un bastón en la mano para ridiculizar la autoridad que había demostrado, resucitando muertos, sanando a los enfermos, haciendo actos sobrenaturales. Entonces lo llevan pues al concilio, lo llevan ante Pilatos y entonces pues le pregunta el gobernante de la época, allá en Israel, en Jerusalén, ¿de dónde eres? Y Yeshua calla, porque cuando uno responde en el juicio, ese que le pregunta se hace su juez. Entonces le dice, ¿sabes que tengo autoridad para juzgarte, para liberarte o para condenarte? Entonces Yeshua le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no
te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea que esto lo hizo dudar, y de allí buscaba Pilatos por todas maneras como dejarlo libre. Pero entonces viene el concilio y entonces pues dice allí ahora en el Evangelio de Juan, es que nos relata esta historia, que realmente pues no es historia. Esto lo llevaron ante Pilato, y Pilato pues le está diciendo, está entendiendo que desde entonces procuraba Pilato soltarle. Dice Juan 19:12. Bueno, entonces cuando ya miramos nosotros los evangelios de Mateo, en el capítulo 27, dice que lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata y que le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y hincándolo en las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: sálvate, rey de los judíos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una autoridad terrenal demostrando en su territorio que son los que mandan, y una autoridad celestial enseñándonos que cuando nos ponemos por encima, es por encima, porque Yeshua no estaba siendo juzgado, él estaba entregando su vida por cada uno de nosotros, y por eso lo llevaron al lugar del Gólgota, llamado, primero le obligan a Simón de Sirene. Simón quiere decir oír. O sea que prácticamente las dificultades nos obligan a llevar la carga e ir al lugar del Gólgota, que significa calavera, que es donde tienen que morir las ideas contrarias a las ideas del Creador, las ideas que me roban el futuro o me roban el pasado. Y es por eso que lo cuelgan en medio de dos ladrones. Y él le comenta: esta noche estarán conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque cuando me pongo por encima de lo creado, entonces estoy como creador. Allí estoy en la silla, sentado a la mesa, juntamente con el rey, por sobre todo principado y sobre toda potestad, juntamente con el Mesías. Y entonces por eso, entendiendo estas parábolas, estas 7 días, estas 7 cosas, que cuando sucede que entrega la muerte y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado?, se rompe el velo, se abren las piedras, se rompe el velo. Dice que se rompió el velo y se abrieron los sepulcros y los santos se levantaron. ¿Qué nos dice eso? No como una historia romántica ni de aterrarnos. ¿Cómo aplico eso a mi diario vivir, a mi vida diaria? ¿De qué me sirve la conexión con el Pesa? ¿Cómo abro los sepulcros y me levanto o me elevo de los lugares de tristeza, de desánimo, de derrota, de vergüenza, a los lugares al abrirse la tumba? Es cuando ya siento el coraje, siento la suficiencia, siento la alegría, siento el amor, siento la paz. Esos son los lugares elevados, esos son los lugares celestiales. Allí se mueve el Todopoderoso. Por eso Él no se mueve o no habita en peleas, contiendas y discusiones. Allí habita la serpiente. Y eso es la idolatría. Entonces, ¿cómo vencemos la idolatría? ¿Cómo aplicamos esto de que se rompió el velo y se abrieron los sepulcros y los santos se levantaron? Bueno, ahora viene no el sermón de las 7 palabras, sino 7 palabras que estaban dadas en los proverbios. Los que me odian aman la muerte. Los una, que 2, me 3, odian 4, aman 5, la 6 y muerte 7. Esos son códigos. ¿Quiénes son los que me odian? Pues los que aman la muerte, los que aman la violencia, los que responden siempre con el carácter reactivo y sin misericordia. Simplemente los que buscan venganza, los que buscan satisfacer sus egos y no cambiar. Entonces allí tenemos pues la apertura del mar. El Shabbat, el Shevit, el Pesa, el día 7º de Pesa.
cuando se terminan los 7 días de pan sin levadura, que son alegorías. Por eso ese día es el día de agradecer nuestra libertad y también pues nuestra paz. Por eso allí nos conectamos fuera de este mundo, o sea, fuera de este sistema de venganza y de muerte. Porque de lo contrario, pues entonces se cumplen esas 7 palabras: los que me odian aman la muerte. Pero yo amo a los que me aman, dice Yeshua. Y el que ama mi alma me ama, y yo amo al que ama mi alma. Eso es una empatía, eso es una simetría que nace desde dentro, que no tiene nada que ver ni con la pareja, ni con la familia, ni con los hijos. Tiene que ver conmigo mismo. Mirar si todavía estoy en el sepulcro, con quejas, tristezas, señalamiento, desánimo, o ya estoy sentado en lugares celestiales redimido por la sangre del Cordero. Entonces se trata de que la luz que está escondida, que es la luz del Mashiach, venga el octavo día, el Shemini. Shemini quiere decir octavo, de ahí Shemen, brilloso, aceitoso. De ahí viene la raíz Shemini, octavo. Por eso al octavo día el niño era circuncidado. Esa es la porción que viene después del Pesa, después del Shevi Pesa. Después del 7 pues sigue el 8, pero no en números cardinales ni en números arábicos. En los números celestiales es después del Shabbat, del reposo, viene el nacimiento de nuevo, el octavo día, el brillo, la riqueza, la abundancia, el aceite. Shemini también quiere decir rico, brilloso, sustancioso. De ahí viene Mashiach, de Shemen, de aceite, de Shemini, de octavo, de habitar y conectar fuera de este sistema, fuera de este mundo, en el mundo sobrenatural. Es de allí donde viene toda autoridad, de arriba. Y entonces eso fue lo que tocó el alma de Pilatos. Por eso no lo quería, no estaba de acuerdo con que lo juzgaran sabiendo que era inocente. Entonces, bueno, el gran error que cometemos, o sea, el pecado de los humanos, es mirar la naturaleza como real sin entender que todo lo que crece tiene raíz en la tierra. Y resulta que tenemos que crecer de la raíz del cielo, de arriba, desde las entrañas. Entonces viene ese Shemini, o ese octavo, que es en las 13 atributos de la misericordia. Por eso tenemos en cuenta el octavo y el 13avo, porque está por encima de lo natural, porque pues se busca establecer un orden de la naturaleza. Eso es lo que se conoce como milagro. Ese es el verdadero orden. Ese orden es el orden o la manera de cómo funciona en el Edén, en el paraíso, en la alegría, en la atmósfera de alegría y de felicidad. Edén quiere decir atmósfera, pero no de peleas y de contienda, porque eso sería de este mundo. Si se abren los sepulcros, entonces estamos conectados con lo divino. Ahora la atmósfera es de paz, de alegría, de gozo. Y esto es lo que viene primero a la mente: en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en eso penséis. Es allí donde está el Edén. Es allí donde está el cultivo que tengo que sembrar y tengo que cuidar. Los buenos pensamientos, las buenas palabras, y cuidarlas. Y por eso hay que hacer una poda diaria. Y eso es lo que estamos haciendo en estos 7 días de panes sin levadura. Entonces, pues es más allá del 7, es el octavo. Entonces, en esos 7 días para la consagración del sacerdote. La palabra consagrar en hebreo es miluín, quiere decir llenura. Entonces ya no es lleno de problemas, es lleno de la presencia divina, de la fuerza y el poder de su espíritu. Ese sacerdote, ese ADN sacerdotal, pues trae el sacerdocio de Melquisedec en la sangre de Yeshua. Por eso ese octavo no es 8, sino un código del nacimiento al mundo de la fe, al mundo de la verdad. Entonces ya no se vuelve una simple celebración, sino una vivencia. Porque el octavo es un código de nacimiento de nuevo, al mundo de la fe. Por eso ese sacerdote consagrado, ungido, le abre los ojos de la fe, con esa certeza y esa seguridad. Sería como darnos cuenta el número de la lotería sin que aún suceda el sorteo. Porque todo lo que pasa en este mundo primero viene de los mundos de arriba. ¿Cuáles son los mundos de arriba? El mundo de la emanación,
el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. El Yud, Hei, Bau, Hei. Esa es la verdadera autoridad. Por eso autoridad en hebreo es la palabra terumiyá. Teruma, elevado, y ya, pues elevado al nivel de la frecuencia de Yahweh. O sea que autoridad no es esto ponerme por encima del otro, es tomar control de lo que yo soy, porque es auto sobre uno mismo, no sobre otro, sobre el carácter animal, sobre los pensamientos, sobre las acciones, sobre las aves del cielo, que representan los pensamientos, sobre los animales terrestres, que es el carácter animal, y sobre los animales que se arrastran, que es obviamente el veneno de la serpiente, las iras y las peleas, y sobre los peces del mar, que son las emociones, porque todas estas son alegorías, y si la miramos en la letra nos mata. Entonces, entendiendo ese código del 8, el Sheminí, ve las cosas no como son, sino como deben de ser. Y por eso el hombre del octavo día es un Cohen, es un sacerdote conectado con lo divino. En esa conexión, ese misterio del Elohim o del misterio del Mesías, en lo material es el amor. Ese es el verdadero amor. Porque el octavo viene a ser, para acceder al mundo del octavo día, hay una cortina del punto medio, donde hay una puerta, una cortina es el paso de un estado de ser a otro, de una dimensión a otra. Y esa dimensión no es para pedir, es para crear, es para manifestar, es para motivar y hacerlo todo por fe, por verdad, por sustancia, por energía. ¿Cómo más lo podemos explicar? Entonces, es sentir que ya lo tienes. Aunque los ojos del mundo físico te digan que está limitado, los ojos del mundo de la fe te dicen que eso es ilimitado, que la cuenta ya está paga, que el recurso ya está, que no se requiere dinero ni influencias, que lo que se requiere es activar el poder que se nos ha dado de la palabra y de la imaginación en nuestra mente y del sentimiento en nuestro corazón, que hecho está, que todo está consumado, que consumado es, que ya lo tenemos todo, y que como el dueño de todo nos dio un nombre que es por sobre todo nombre, en ese nombre es como la firma de un cheque que compra lo que sea, porque está el nombre del dueño de la cuenta de todo. En el nombre de Yeshua, que fue quien se glorificó, es que podemos nosotros ministrar ese gobierno del cielo en la tierra. Por eso, tenemos allí pues el trabajo de esta semana. Otra semana bien intensa, otra semana de ejercicio, de impregnarnos de ese aceite, de ese Sheminín, que significa grasoso, lleno de aceite, gordo, rico, sustancioso, valiente, fértil. Entonces, por eso, cuando hay miedo, pues enfrenta el miedo, no le tengan miedo al miedo, porque ahí hay una valentía, eso se convierte en coraje, y es allí donde pasamos la cortina del punto medio, cuando ya no estamos en el nivel bajo, en las frecuencias bajas, sino que empezamos como cuando se abrieron los sepulcros y se levantaron los santos, a vibrar en una frecuencia elevada, hasta llegar a la frecuencia Sheminí, o rico. No es que tú tengas riqueza, es que eres riqueza. Porque el que tiene se le acaba. Si tú tuvieras riqueza y empiezas a gastarle, se te acaba. Pero si tú eres riqueza, nunca se te acaba, por más que gastes. ¿Por qué? Porque sigues creyendo, sigues creando y creyendo, sigues manifestando. Entonces hay una gran diferencia entre tener y ser. Por eso el nombre del Todopoderoso es Yo Soy. Y ese Yo Soy, que es un estado de ser, pues nos envía la salvación, Yeshua, la salvación de Yahweh, es Yeshua. Y Yeshua en nosotros todo lo puede, y todo lo podemos en Él, porque Él es quien nos fortalece, porque nos devolvió nuestra identidad, el verdadero ser, el que está sentado a la diestra del Padre. Allí podemos entender por qué esta cuenta del Omer, para preservar, para cuidar, para proteger. Cuarto día del Omer, cuando la gavilla se está construyendo, armando, amarrando la gavilla del Gesed, de la misericordia.
Y esa cuarta espiga viene a ser lo que se llama el nexa, o el triunfo, la perseverancia, o la victoria. Y por eso Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está tu aguijón? Le quitamos el aguijón de la muerte cuando corregimos los errores y empezamos a declarar que ahora estamos en lugares celestiales brillando con la unción del Mashiach, brilloso, aceitoso, cheminí, circuncidado, limpiado, purificado. Esos son estados de ser. Decimos chao, feliz fin de semana. Y Leitador, nos vemos luego.